Cuando se acaba el amor, hasta lo dulce sabe. Haciendo canciones, sigo haciendo mi música. De hecho, actualmente estoy en el proceso de terminar. A los 70 años, Guillermo Dávila vuelve a estar en el centro de la tormenta. El cantante y actor venezolano, recordado por su carisma y por ser uno de los ídolos más queridos de los años 80 y 90, acaba de hacer una confesión que ha dejado al mundo entero con la boca abierta. Nadie lo esperaba, y mucho menos de él, después de tantos años de silencio y de evitar las preguntas más incómodas. Dávila, quien alguna vez fue símbolo de éxito, juventud y romance, enfrenta ahora su pasado con una sinceridad que pocos se atreverían a mostrar frente a las cámaras. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo? ¿Por qué su declaración ha desatado tanta controversia en redes sociales y medios internacionales? Muchos recuerdan las polémicas que marcaron su carrera, las acusaciones de paternidad que lo persiguieron durante años, los rumores sobre su complicada relación con colegas del medio artístico, los escándalos que casi destruyeron su reputación y lo obligaron a retirarse temporalmente del mundo del espectáculo. Durante décadas, Guillermo Dávila se mantuvo entre luces y sombras, intentando conservar intacta la imagen de galán que lo llevó a la fama. Pero ahora, a sus 70 años, ha decidido contarlo todo, y lo que ha revelado no solo sorprende, sino que cambia por completo la forma en que el público lo veía. Lo que muchos creían un simple rumor resultó tener un fondo de verdad, y lo que parecía una especulación mediática escondía una historia mucho más profunda, personal y dolorosa. En este video te contaremos cada detalle de su inesperada confesión, las reacciones que ha generado y cómo esto podría marcar un antes y un después en su vida y en la percepción que el público tiene de él. Así que antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo es fundamental. Cuando te suscribes y activas la campanita, YouTube entiende que nuestro contenido es relevante y lo recomienda a más personas, ayudándonos a seguir creciendo y a traerte más historias impactantes como esta. Y si deseas apoyar aún más este proyecto, puedes hacerlo con un Super Thanks. Cada aporte nos ayuda a seguir investigando y produciendo contenido de calidad. Si no puedes hacerlo, no pasa nada. Simplemente comenta aquí abajo qué fue lo que más te sorprendió de la historia de Guillermo Dávila. Quédate hasta el final, porque la última revelación de este video te dejará completamente impactado. Guillermo José Dávila Ruiz vino al mundo el 18 de marzo de 1955, en Caracas, en el corazón de Venezuela, en una época en la que el país servía culturalmente y comenzaba a exportar talentos al resto de América Latina. Desde muy joven, demostró una sensibilidad especial para el arte. Era el tipo de niño que se emocionaba con las canciones románticas que sonaban en la radio y que improvisaba pequeñas presentaciones en casa, encantando a familiares y amigos. Durante sus años escolares, se destacó no solo por su carisma, sino también por su facilidad para expresarse frente al público. Participaba en obras de teatro, cantaba en festivales y se movía con naturalidad sobre el escenario, como si ya supiera, de alguna manera, que ese sería su destino. Su talento no tardó en ser notado por figuras vinculadas a la televisión venezolana, quienes vieron en él una combinación poco común de encanto juvenil y presencia de estrella. Así fue como, siendo todavía muy joven, Guillermo comenzó a dar sus primeros pasos profesionales, participando en pequeñas producciones y programas de entretenimiento. La década de 1970 fue su etapa de aprendizaje, un tiempo en el que observaba, absorbía y perfeccionaba sus habilidades como actor y cantante, mientras el país vivía una auténtica era dorada de las telenovelas. Pero la gran oportunidad llegaría a comienzos de los años 80, cuando fue elegido para protagonizar Ligia Elena, una novela que se convertiría en un fenómeno. Al lado de la talentosa Alba Roversi, Dávila dio vida a un personaje romántico, soñador y lleno de encanto, conquistando el corazón del público no solo en Venezuela, sino también en varios países de América Latina. El éxito fue tan abrumador que impulsó su carrera musical, abriendo un nuevo capítulo en su vida. En medio del torbellino de fama que se formaba, lanzó canciones que rápidamente escalaron en las listas de popularidad, como Solo pienso en ti y Sin pensarlo dos veces, verdaderos himnos para una generación que veía en Dávila el reflejo del amor idealizado y la juventud soñadora. Su voz dulce y expresiva encajaba perfectamente con las letras melódicas y sentimentales que marcaron la época.
Las radios repetían sus temas sin descanso, y cada aparición suya en televisión provocaba auténtica euforia. Pronto llegaron más producciones televisivas, y con Diana Carolina, Guillermo consolidó su estatus de estrella internacional. Ya no era solo un actor o un cantante, era un ídolo de masas, comparado con figuras como José Luis Rodríguez el Puma y Ricardo Montaner, con quienes compartía el brillo de la escena musical venezolana. Su imagen de galán, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa irresistible, lo convirtió en símbolo de deseo y romanticismo, admirado tanto por el público femenino como por colegas que reconocían su talento natural. A pesar de toda la atención y el glamour, Guillermo aún intentaba comprender el impacto que la fama tenía en su vida. Los viajes constantes, los compromisos, las entrevistas y el asedio mediático lo alejaban del anonimato que antes le brindaba paz. Poco a poco, aquel joven soñador que amaba el teatro y la música comenzó a sentir el peso de ser un ícono, algo que, aunque parecía un sueño, traía consigo exigencias y soledad. Años después, él mismo reconocería en entrevistas que ese fue un periodo tan mágico como confuso, porque el éxito llegó de forma vertiginosa, sin darle tiempo para respirar. Entre grabaciones, ensayos y giras, Dávila comenzó a vivir lo que muchos llamarían una vida perfecta, pero que en realidad escondía una rutina agotadora y un vacío emocional que lo acompañaría durante buena parte de su existencia. Aún así, nada podía opacar el brillo de aquellos años iniciales. Los años 80 se convirtieron en su era dorada, y el muchacho de Caracas se transformó en uno de los rostros más reconocidos de América Latina. El público lo veía como un ejemplo de talento, belleza y sensibilidad, sin imaginar que, detrás de los aplausos y las cámaras, comenzaba a dibujarse una historia personal llena de contrastes, un camino de éxitos, amores intensos y desafíos que pondrían a prueba al hombre detrás del mito. La imagen de Guillermo Dávila como el galán perfecto de las telenovelas contrastaba fuertemente con la complejidad de su vida personal. Mientras el público se derretía por sus personajes apasionados y caballerosos, la realidad del hombre detrás de las cámaras era mucho más turbulenta. Dueño de un magnetismo irresistible y de una presencia encantadora, Guillermo conquistaba corazones dentro y fuera de las pantallas, pero también acumulaba historias de amores intensos, desencuentros y arrepentimientos. Su vida sentimental parecía seguir el mismo guión dramático de sus novelas, con momentos de euforia, rupturas dolorosas y reconciliaciones que despertaban la curiosidad de toda la prensa latinoamericana. Entre las relaciones más marcadas de su trayectoria se encuentra su matrimonio con Chiquinquirá Delgado, una de las presentadoras y actrices más queridas de la televisión venezolana. La relación comenzó rodeada de admiración mutua y una pasión genuina. Detrás de cámaras, parecían la pareja perfecta, dos figuras exitosas, atractivas, talentosas y carismáticas. Sin embargo, la convivencia bajo el peso de la fama terminó convirtiendo la relación en un terreno frágil. Las constantes ausencias de Guillermo, debido a grabaciones, viajes y compromisos profesionales, comenzaron a generar distancia y malentendidos. Con el tiempo, lo que era encanto se transformó en desgaste, y el matrimonio llegó a su fin de forma discreta, pero inevitable. De esta unión nació Guillermo Dávila Jr., a quien el cantante siempre ha declarado su amor incondicional, incluso en los periodos en que la distancia y las obligaciones dificultaban una convivencia cercana. Tras esta separación, Dávila tuvo otras relaciones, pero una de ellas marcaría profundamente su vida: su vínculo con la modelo y actriz Ileana Capriles. Lo que comenzó como una pasión arrolladora pronto se transformó en una relación llena de altibajos, donde el amor y el conflicto se alternaban constantemente. Ambos eran figuras públicas y vivían bajo la mirada constante de los periodistas, que se alimentaban de cada rumor y cada desahogo indirecto que aparecía en las columnas de farándula. Hubo épocas en las que la pareja parecía inseparable, pero también momentos de distanciamiento en los que cada uno buscaba refugio en nuevos proyectos. La prensa describía su relación como volcánica, y Guillermo, en entrevistas posteriores, admitió que se dejó dominar por impulsos y decisiones precipitadas, algo que él mismo reconocería como un reflejo de la fama y de su inmadurez emocional de aquella época. Los tabloides, fascinados por el contraste entre el galán de las telenovelas y el hombre lleno de contradicciones, comenzaron a seguir cada paso de su vida íntima. Surgieron rumores de romances con compañeras de elenco,
comentarios sobre triángulos amorosos e incluso acusaciones de infidelidad. Aunque muchas de estas historias nunca fueron confirmadas, la imagen pública de Dávila empezó a volverse más ambigua. Algunos lo veían como un artista apasionado e incomprendido, mientras otros lo consideraban un hombre incapaz de mantener la estabilidad afectiva que tanto predicaba en sus canciones. Guillermo, por su parte, mantuvo durante años una postura de silencio, prefiriendo no alimentar polémicas. Sin embargo, en una entrevista concedida ya en su madurez, sorprendió al hablar abiertamente sobre sus errores. Reconoció que la fama puede ser una trampa peligrosa, capaz de inflar el ego y destruir las relaciones verdaderas. Dijo que, en muchos momentos, confundió el amor con la admiración y que, al vivir en un mundo de reflectores, terminó alejándose de las personas que realmente importaban. Fui amado por millones, pero me sentí solo muchas veces, confesó con sinceridad, revelando un lado humano y vulnerable que pocos conocían. Estas experiencias sentimentales, aunque dolorosas, moldearon al hombre que llegaría a ser más adelante. Aprendió a valorar el silencio, la introspección y la importancia de la lealtad, valores que, según él, solo se comprenden cuando se pierde algo esencial. Entre bastidores, amigos cercanos aseguran que, a pesar de su fama de seductor, Guillermo siempre fue alguien movido por el deseo de amar y ser amado, aunque muchas veces eligiera caminos que lo condujeron al sufrimiento. Así, el galán que tantas veces vivió historias de amor idealizadas en la pantalla experimentó, en la vida real, el lado más impredecible y doloroso del sentimiento humano. Y aunque fue juzgado y criticado, el tiempo demostró que detrás del mito solo había un hombre intentando comprenderse a sí mismo, buscando en el amor la misma redención que sus canciones tantas veces prometieron. La carrera de Guillermo Dávila, marcada por el glamour, el talento y el éxito, atravesó uno de sus periodos más oscuros cuando un escándalo inesperado salió a la luz y cambió por completo la forma en que el público lo percibía. El caso que involucró a Adri Creek, un joven puertorriqueño que afirmaba ser su hijo biológico, se convirtió en un verdadero terremoto mediático y reveló el lado más frágil y humano de un hombre que, hasta entonces, parecía inquebrantable. Durante décadas, Dávila había construido la imagen de un artista ejemplar, un padre dedicado y un símbolo del romanticismo latino. Sin embargo, la revelación de que podría tener un hijo fuera del matrimonio sacudió esa reputación y lo colocó en el centro de una de las mayores polémicas de la industria del entretenimiento venezolano. Todo comenzó cuando el joven Adri Creek, a mediados de los años 2000, empezó a aparecer en programas de televisión y en las redes sociales afirmando ser fruto de una relación que Guillermo Dávila habría tenido años atrás con una mujer de Puerto Rico. Sus declaraciones llamaron la atención no solo por su parecido físico con el cantante, sino también por la emoción y convicción con que hablaba. Adri Creek decía haber crecido sin el reconocimiento de su padre y expresaba, con dolor e indignación, su deseo de ser aceptado. El público reaccionó de inmediato. Algunos se pusieron del lado del joven, exigiendo que el artista asumiera su responsabilidad, mientras otros defendían a Dávila, alegando que todo era un intento de ganar fama a costa de su figura. La presión de la opinión pública fue en aumento, y Guillermo optó inicialmente por mantenerse en silencio. Ese silencio, sin embargo, se convirtió en combustible para las especulaciones. La prensa comenzó a desenterrar detalles de su pasado, viejas entrevistas y relaciones que habían quedado en las sombras. El nombre de Dávila pasó a estar asociado no solo con el éxito y la música romántica, sino también con la duda, el escándalo y la controversia. La situación alcanzó tal magnitud que incluso antiguos colegas de profesión fueron consultados sobre el caso, lo que solo aumentó la curiosidad y la tensión en torno al artista. Fueron años de negaciones y evasivas, hasta que finalmente, tras una intensa presión popular y mediática, Dávila accedió a realizar una prueba de ADN. El resultado fue positivo, confirmando que Adri Creek era realmente su hijo biológico. La noticia cayó como una bomba, y el impacto sobre su imagen fue inmediato. Las redes sociales se dividieron entre quienes lo condenaban por haber negado a su hijo durante tanto tiempo y quienes lo defendían, argumentando que todos los seres humanos cometen errores y merecen una segunda oportunidad. El propio Guillermo, en un momento de rara vulnerabilidad, decidió enfrentar el tema públicamente. En una entrevista emotiva,
reconoció que aquel episodio había sido uno de los capítulos más difíciles de su vida y que, por miedo, orgullo y confusión, tardó en hacer lo correcto. Sus palabras reflejaron un arrepentimiento genuino. He cometido errores como hombre y como padre, pero jamás dejé de sentir amor por mis hijos, aunque no siempre supe cómo demostrarlo. Esta confesión humanizó a un artista que durante mucho tiempo había sido visto como un ídolo distante. Dávila pasó de ser el galán idealizado a un hombre falible, alguien que había sucumbido a las consecuencias de sus propias decisiones. A partir de ahí, inició un proceso de reconciliación, tanto con su hijo como consigo mismo. La relación entre Guillermo y Adricric, aunque inicialmente marcada por la tensión y la desconfianza, evolucionó poco a poco. Hubo encuentros discretos y conversaciones privadas en las que padre e hijo intentaron recuperar el tiempo perdido. Adricric, quien también siguió una carrera musical, llegó a declarar que el perdón era necesario para seguir adelante y que, a pesar del dolor, deseaba mantener un vínculo afectivo. Ese gesto conmovió al público y generó una ola de empatía que suavizó, aunque fuera parcialmente, la imagen del cantante. Para Guillermo, el episodio representó un antes y un después. Se alejó temporalmente de los escenarios y dedicó un tiempo a la introspección. En entrevistas posteriores, afirmó que aquel escándalo lo hizo replantearse no solo su vida personal, sino también el verdadero significado de la fama y la responsabilidad. Uno puede tener éxito, fama, dinero, pero nada vale si no tienes la conciencia tranquila, declaró. El caso de Adricric terminó convirtiéndose en un símbolo de la vulnerabilidad humana de Guillermo Dávila, recordando al público que, detrás del artista admirado, existe un hombre que se equivoca, sufre y busca redimirse. Aunque la mancha de ese episodio nunca se borró por completo de su trayectoria, sacó a la luz a un Guillermo más auténtico y consciente de sus errores. De cierta manera, también fue el inicio de su transformación personal, la caída necesaria antes de un nuevo renacimiento, en el que el ídolo aprendió a mirarse a sí mismo no con vanidad, sino con honestidad. Los años 2000 representaron un giro difícil y doloroso en la vida de Guillermo Dávila, una etapa en la que el brillo de los reflectores comenzó a apagarse y el peso de las decisiones pasadas finalmente lo alcanzó. Tras décadas de éxito, aplausos y fama internacional, el cantante se encontró frente a una nueva realidad. El público había cambiado. La industria musical atravesaba profundas transformaciones, y el espacio que antes parecía exclusivamente suyo comenzaba a ser ocupado por nuevas generaciones de artistas. El ídolo romántico de los años 80 y 90 ahora enfrentaba el desafío de reinventarse en un escenario muy distinto, donde su imagen estaba marcada por polémicas, y la juventud que lo consagró ya se había dispersado hacia otros horizontes. La fama, que alguna vez le dio todo, empezó a mostrarse implacable. Dávila comenzó a enfrentar periodos de soledad, crisis de autoestima y una sensación constante de vacío, consecuencia directa de años viviendo bajo la presión de ser el galán perfecto. Las oportunidades de trabajo se volvieron más escasas, y para un artista acostumbrado a los reflectores, el silencio de los bastidores pesaba más que cualquier crítica. Amigos cercanos relatan que intentó mantenerse activo, participando en eventos y pequeñas presentaciones, pero ya no era el mismo hombre que encantaba multitudes con su presencia magnética. El desgaste emocional, sumado al cansancio físico, comenzó a afectar su salud de manera notable. Fue entonces, en 2014, cuando la vida lo puso frente a su mayor prueba. Durante una gira en Miami, Guillermo empezó a presentar fuertes síntomas de malestar. Inicialmente creyó que se trataba de una gripe, pero en pocas horas su estado se agravó rápidamente. El diagnóstico fue una infección respiratoria severa, que requirió su ingreso inmediato en la UCI. Las noticias se difundieron con rapidez, y el público reaccionó con conmoción. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, cadenas de oración y homenajes. En cuestión de horas, fanáticos de distintos países se movilizaron, recordando cuánto habían marcado sus canciones a generaciones enteras. La situación, sin embargo, era crítica. Guillermo fue puesto en coma inducido durante varios días, y los boletines médicos señalaban un cuadro delicado. Su familia y amigos más cercanos permanecieron a su lado, enfrentando el miedo constante de perderlo. Fueron días de incertidumbre y dolor, en los que el artista estuvo literalmente entre la vida y la muerte. La experiencia impactó no solo su cuerpo,
sino también su alma. Al despertar finalmente, debilitado y confundido, Dávila comprendió que había recibido una segunda oportunidad. Vi la muerte de cerca y entendí quiénes realmente estaban a mi lado, declaró tiempo después, con la voz entrecortada, en una entrevista televisada. La recuperación fue lenta y requirió una profunda reestructuración de su rutina. El hombre que antes vivía rodeado de compromisos, viajes y grabaciones, tuvo que aprender a valorar el silencio, el descanso y el tiempo en familia. Abandonó hábitos perjudiciales, adoptó una alimentación más saludable y se dedicó a la meditación y a la lectura espiritual. Más que una recuperación física, fue un renacimiento emocional. Él mismo describió este periodo como un despertar, en el que finalmente comprendió el verdadero sentido de la vida y de la gratitud. Alejado de los escenarios, Guillermo se reconectó con las personas que realmente importaban. Se acercó de nuevo a sus hijos, buscó resolver asuntos pendientes y comenzó a valorar los pequeños gestos cotidianos. En entrevistas posteriores confesó que la enfermedad fue una especie de llamada divina para desacelerar y replantear lo que realmente valía la pena. Durante años, corrí detrás del éxito, sin darme cuenta de que ya lo tenía todo, dijo con sinceridad. Esta nueva conciencia también lo llevó a replantearse su relación con la música. Aunque disminuyó el ritmo de presentaciones, volvió a componer, esta vez inspirado en temas más introspectivos, ligados a la superación, la fe y el autoconocimiento. El público, que siguió con preocupación su estado de salud, recibió su recuperación como una bendición. Muchos vieron en su historia un ejemplo de resiliencia y humanidad, un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes enfrentan momentos de oscuridad. Dávila transformó ese dolor en motivación, usando su experiencia para inspirar a quienes atravesaban situaciones difíciles. Comenzó a hablar abiertamente sobre la importancia de cuidar la mente y el cuerpo, de perdonar y de vivir con propósito. Aunque nunca volvió a buscar el ritmo frenético de antaño, Guillermo Dávila renació como un hombre más sereno y consciente. Aquella enfermedad, que casi lo alejó de la vida, se convirtió en el punto de inflexión que lo llevó a una nueva etapa, no impulsada por la vanidad del éxito, sino por la búsqueda de la paz interior. Así, el galán que una vez conquistó multitudes aprendió, de la forma más dura posible, que la verdadera grandeza no reside en los aplausos, sino en la capacidad de levantarse después de la caída y seguir creyendo en la vida. En los últimos años, Guillermo Dávila parece haber iniciado una de las etapas más humanas y transformadoras de toda su vida. Alejado del glamour de las telenovelas y de los escenarios iluminados, comenzó a mostrarse con una honestidad brutal, despojándose de la imagen de galán y revelando al hombre real detrás del mito. El público, acostumbrado a verlo como el símbolo de la perfección romántica, se sorprendió con declaraciones cargadas de arrepentimiento, reflexión y humildad, un giro que transformó por completo la percepción sobre él. En varias entrevistas recientes, Dávila ha hablado abiertamente sobre sus errores del pasado. Reconoce que, durante la cima de la fama, se dejó consumir por la necesidad de aprobación y por la vanidad. Fui víctima y verdugo de mí mismo, confesó en una de las conversaciones más comentadas de su carrera, resumiendo en una frase toda la dualidad de su trayectoria. El mismo hombre que hacía suspirar a millones frente a la televisión o en los conciertos también libraba una batalla silenciosa contra la soledad, el miedo a perder relevancia y el peso de sus propias decisiones. Guillermo admite que la fama, en lugar de ser solo una bendición, también se convirtió en una prisión. En sus palabras, la vida pública me exigía un papel que muchas veces ya no quería interpretar. Se refiere no solo a los personajes de las novelas, sino a la persona pública que se vio obligado a mantener, siempre elegante, seguro y seductor, incluso cuando su vida personal se derrumbaba. El precio de esa máscara fue alto. Amigos y familiares se alejaron, relaciones se rompieron, y el artista se encontró muchas veces rodeado de aplausos, pero emocionalmente aislado. El cambio ocurrió de manera gradual, impulsado por pérdidas, enfermedades y el paso del tiempo. Dávila comenzó a mirar hacia atrás y se dio cuenta de que el éxito no había borrado las heridas dejadas por decisiones impulsivas. Cometí errores como hombre, como pareja y como padre, declaró con serenidad. La frase, que tuvo repercusión en redes, fue recibida con respeto incluso por antiguos críticos, que vieron en él a un hombre dispuesto a enfrentar su pasado sin máscaras.
Pero fue en 2023 cuando vivió quizá el momento más intenso de esta fase de autoconocimiento. Durante una entrevista especial transmitida por un canal venezolano, Guillermo decidió hablar, sin censura, sobre los temas que durante décadas había evitado: las infidelidades, la paternidad negada, los vicios emocionales y el miedo a envejecer solo. El tono de la conversación era diferente a todo lo que había mostrado antes. No estaba el astro preocupado por la imagen, sino un hombre vulnerable, que se emocionaba al recordar a las personas que lastimó y las oportunidades que dejó escapar. En uno de los momentos más conmovedores de la entrevista, Dávila afirmó: «He aprendido a pedir perdón, aunque a veces sea demasiado tarde». Estas palabras resonaron con fuerza entre sus seguidores, quienes vieron en ellas el reflejo de un proceso profundo de redención. Guillermo ya no buscaba justificarse, sino aceptarse, con todas sus fallas y cicatrices. Habló del miedo que lo acompañó durante años: miedo a perder al público, a ser olvidado, a dejar de ser Guillermo Dávila, el ídolo romántico. Confesó que ese miedo lo llevó a tomar decisiones impulsivas y a distanciarse de quienes más lo amaban. También compartió que, tras tantos altibajos, comenzó a comprender el verdadero sentido del perdón, no solo el que se pide a otros, sino el que se ofrece a uno mismo. «Perdonarme fue lo más difícil», dijo con lágrimas en los ojos. «Siempre fui mi juez más cruel». Esta nueva etapa de madurez e introspección transformó a Guillermo Dávila en una figura diferente, más cercana y humana. Lejos de intentar recuperar el brillo perdido, comenzó a dedicarse a conferencias, entrevistas y pequeños proyectos musicales que reflejan este viaje interior. Su voz, antes símbolo de pasión y juventud, ahora lleva una melancolía suave, el peso de quien ha vivido mucho y aprendido aún más. Hoy, el público lo ve bajo una luz distinta, no como el héroe de las telenovelas, sino como un hombre real, lleno de aciertos y errores, que sobrevivió al estrellato y a sus propias sombras. Su sinceridad, a veces desconcertante, se ha convertido en su nueva fortaleza. Guillermo Dávila, el ídolo de una generación, finalmente encontró lo que tanto buscó en las canciones románticas que marcaron su carrera: la paz de ser el mismo. A los 70 años, Guillermo Dávila parece haber alcanzado algo que durante décadas se le escapó: la serenidad. Tras una vida marcada por los reflectores, pasiones intensas, escándalos y arrepentimientos, el artista venezolano finalmente vive en paz con su propia historia. Divide su tiempo entre Miami y Caracas, llevando una rutina sencilla, alejado de las presiones del estrellato que alguna vez definieron quién era. Hoy, Guillermo ya no busca aplausos ni reconocimiento, solo busca equilibrio, introspección y autenticidad. Su hogar en Miami se ha convertido en un refugio creativo. Rodeado de instrumentos, fotos antiguas y recuerdos de una carrera que abarcó generaciones, compone, produce y guía a jóvenes talentos que acuden a él en busca de consejos e inspiración. Dávila suele decir que, si el tiempo no puede recuperarse, al menos puede repararse con lo que se hace en el presente. Por ello dedica gran parte de sus días a ayudar a nuevos artistas a no repetir los errores que él mismo cometió cuando la fama llegó de manera abrumadora. En redes sociales, donde mantiene una presencia discreta, Guillermo comparte pensamientos que reflejan esta nueva filosofía de vida. Publica frases de reflexión, fragmentos de letras inéditas y mensajes de gratitud a sus seguidores más fieles, aquellos que lo acompañaron en los momentos más difíciles y nunca dejaron de creer en su arte. En una de esas publicaciones escribió: «El tiempo enseña que los aplausos se apagan, pero lo que queda es lo que haces con el corazón». Este tipo de sinceridad ha acercado al artista a una nueva generación de fans, que lo conocen no por las novelas o canciones del pasado, sino por la humanidad que transmite hoy. El ídolo romántico dio paso al hombre consciente de su propio camino, que reconoce tanto sus triunfos como sus caídas. Guillermo también ha participado en pequeños proyectos musicales independientes y en colaboraciones con cantantes más jóvenes, recuperando el espíritu creativo que lo impulsó desde los años 80. Aunque no planea grandes giras, expresa el deseo de lanzar un último álbum, íntimo y casi confesional, que reúna sus experiencias, dolores y aprendizajes de toda una vida. Cuando se le pregunta cómo desea ser recordado, Dávila responde sin titubear: «Ya no busco ser el ídolo de nadie, solo quiero ser la mejor versión de mí mismo».
Esa frase resume al hombre en que se ha transformado. Alguien que comprendió que el verdadero éxito no está en estar en la cima, sino en reconciliarse con su propia historia. Ya no carga con el peso de demostrar nada a nadie. Quizás por ello, parece más ligero que nunca. Para muchos fanáticos, Guillermo Dávila representa hoy el símbolo de un sobreviviente, no solo de la fama, sino de la vida misma. Sobrevivió al escrutinio público, a las enfermedades, a las decepciones y a sus propias contradicciones. A diferencia de tantos que se perdieron en el camino, logró reencontrarse a tiempo para comprender el valor de la humildad, la gratitud y la segunda oportunidad. La historia de Guillermo Dávila es, en última instancia, la de un hombre que cayó, aprendió y renació. Un artista que transformó el dolor en sabiduría y el arrepentimiento en inspiración. Hoy, a sus 70 años, el galán de antaño se ha convertido en algo mucho más valioso. Un ser humano en paz, dueño de un legado construido no solo con notas musicales y novelas, sino conexiones de vida que tocan profundamente a quienes lo escuchan. Y tal vez ese sea el mayor regalo que el tiempo le concedió: la libertad de ser, finalmente, Guillermo Dávila, el hombre detrás del mito.